Plan de lectura del Nuevo Testamento de la Biblia. Parte 3. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios mío Todopoderoso, nos ponemos en tu presencia. Permítenos entender tu palabra. Permítenos aplicarla en obras para tu gloria. Envíanos tu Espíritu Santo y tu sabiduría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Evangelio según San Juan. Capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba frente a Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba en el principio frente a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no existe nada de lo que se ha hecho. En Él había vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz brilla en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no pueden hacer presa de la luz. Vino un hombre de parte de Dios. Este se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, para declarar en favor de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que venía para presentar al que es la luz. Porque la luz verdadera que ilumina a todo hombre, estaba para entrar a este mundo. En realidad, ya estaba en el mundo, pues el mundo fue hecho por medio de él. Este mundo que no lo conocía, vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que no lo han recibido y que creen en su nombre, les ha concedido que fueran hijos de Dios. Pues al hombre le nacen hijos de su misma sangre, o bien tiene hijos adoptivos. Estos, en cambio, han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único del Padre. En él todo era amor y fidelidad. Juan dio testimonio de él, declarando: Este es aquel de quien yo les decía, Él viene después de mí, pero ya está delante de mí, porque existía antes que yo. En él estaba toda la plenitud de Dios, y todos recibimos de él en una sucesión de gracias sin número. Ya Dios nos había dado la ley por medio de Moisés, pero el amor y la fidelidad llegaron por Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Dios, Hijo único, comparte la intimidad del Padre. Este nos lo dio a conocer. Primera parte. Jesús se da a conocer por sus señales. Este es el testimonio que dio Juan respecto de Jesús. Los judíos habían enviado a Juan desde Jerusalén a algunos sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿Quién eres tú? Juan aceptó decírselo y no lo negó. Declaró: Yo no soy el Cristo. Le dijeron: Entonces, ¿quién eres? ¿Acaso Elías? Contestó: Yo no soy Elías. Le dijeron: ¿Eres acaso el profeta? Contestó: No. Le preguntaron de nuevo: Dinos quién eres, para que llevemos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como lo anunció el profeta Isaías. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Le hicieron esta pregunta: ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan: Yo bautizo con agua,
pero hay alguien en medio de ustedes a quien no conocen. Él viene detrás de mí, y yo no merezco soltarle la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: «Allí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». De él yo decía: «Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque existía antes que yo». Yo no lo conocía, pero me correspondió bautizar con agua con miras a él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu bajar del cielo como paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios, que me envió a bautizar con agua, me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Y yo lo he visto, por eso puedo decir que este es el elegido de Dios». Al día siguiente, de nuevo estaba allí Juan con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús iba pasando, dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Cuando lo oyeron, esos 2 discípulos siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», o sea, maestro, «¿dónde vives?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Andrés fue a buscar primero a su hermano, Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías, al Cristo». Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas», lo que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le replicó: «¿Pero qué cosa buena puede salir de Nazaret?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Natanael llegaba donde Jesús, éste dijo de él: «Allí viene un verdadero israelita de corazón sencillo». Natanael le preguntó: «¿De cuándo acá me conoces?». Jesús le respondió: «Antes que Felipe te hablara, cuando estabas bajo la higuera, ahí te conocí». Natanael exclamó: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le dijo: «Tú crees porque te he dicho, te vi bajo la higuera. Verás cosas mayores que estas. De verdad les digo, verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Capítulo 2. A los 3 días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús era de la fiesta. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. El vino se acabó y la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús respondió: «Mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre, empero, dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les mande». Había ahí 6 jarrones de piedra, de los que sirven para los ritos de la purificación de los judíos.
de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo para que lo pruebe. Y ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua cambiada en vino, sin saber de dónde lo habían sacado. Los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo el mundo pone al principio el vino mejor, y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Este fue el principio de las señales milagrosas que hizo Jesús. Lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaún, y con él su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí solamente algunos días. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y también a los cambistas, sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerda y los echó a todos fuera del templo con ovejas y bueyes, y derribó las mesas, desparramando el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no hagan de la casa de mi padre un lugar de negocios. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: me devora el celo de tu casa. Los jefes judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: 46 años demoraron en la construcción de este templo, ¿y tú, piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de este otro templo, que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho, y creyeron tanto en la Escritura como en estas palabras de Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de la gente, porque los conocía a todos, y no necesitaba que alguien le informara de los otros, porque él sabía lo que hay en el hombre. Capítulo 3. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo de arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel, ¿y no entiendes esto? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos, y venimos a proclamar lo que hemos visto, pero ustedes no hacen caso de lo que decimos.
Ahora les hablo de cosas de la tierra, y no me creen. ¿Cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea en él tenga la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en él no se pierde, pero el que no cree ya se ha condenado por no creerle al Hijo único de Dios. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. El que obra mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. Pero el que camina en la verdad busca la luz, para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos a Judea. Allí estuvo algún tiempo junto con ellos y comenzó a bautizar. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Era el tiempo en que Juan todavía no había sido encarcelado. De ahí vino que los discípulos de Juan discutieran un día con un judío acerca del bautismo. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, ese que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor hablaste, se ha puesto también a bautizar, y todo el mundo va donde él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada sino lo que le ha sido dado por Dios. Ustedes mismos saben muy bien que yo dije: Yo no soy el Cristo, sino el enviado que lo va anunciando. Alguien tiene la novia y es el novio, pero el padrino del novio está a su lado y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso mi alegría es perfecta. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto es superior a todos. Si alguien viene de la tierra, no es más que hombre terrenal, y sus palabras también vienen de la tierra. Mas el que viene del cielo es más grande que cualquiera, y puede hablar de lo que allá ha visto y oído. Sin embargo, nadie hace caso de lo que dice, pero quien recibe su mensaje hace suya la verdad misma de Dios. Este fue enviado por Dios y dice las palabras de Dios, que le comunica su Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y pone todas las cosas en sus manos. El que cree al Hijo tiene la vida, pero el que no quiere creerle no conocerá la vida, sino que pesa sobre él la cólera de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.